La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. El capitalismo que cruje. El capitalismo es incapaz de solucionar sus contradicciones estructurales y a medida que pasa el tiempo se van agravando las grandes contradicciones que no tienen solución en el marco del capitalismo. Ahora, aquí vamos por el rumbo, solo que apenas comenzamos y con muchas debilidades, con muchas dificultades, con muchas amenazas que hay que reconocerlas, pues, y debilidades que hay que atacarlas y convertirlas en fortalezas, porque los procesos son así, camaradas, compañeros, compañeras. Decía el propio Carlos Marx, la sociedad nueva nace contaminada de la vieja, de los antiguos valores, las antiguas cadenas. Y uno de las herencias más perversas del capitalismo es el egoísmo, y contra eso tenemos que luchar, tenemos que reconocer ese veneno que es el egoísmo. Simón Rodríguez lo decía de esta manera: cada uno para sí y Dios para todos. Es la máxima del egoísmo. Y los grupos defendiendo sus intereses, olvidando el interés colectivo, el interés nacional en este caso. Y allí, trabajadores y trabajadoras de la patria, ustedes tienen que hacer una profunda jornada de revisión, de profundización acerca de lo que es la lucha de la clase obrera. La clase obrera no puede limitarse solo a luchar por sus reivindicaciones. Sería una clase obrera egoísta y olvidar al pueblo y las necesidades del pueblo, de los más pobres, de los más humildes, de los más necesitados. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Ubícate. Estamos en Radio Coroba en Bolívar, en Radio Sandino en Yaracuy, en la emisora cultural de San Antonio y Miranda, en Lara en Radio Venceremos y Voces del Cercado, y en Barinas, Radio Unión, Radio Libertad y Radio Catabre. Estamos en Twitter en @ungranoDeMaíz y en @elarado y el mar, y en el blog Escuela, Academia, Práctica de Tiro, se puede hacer la Academia de Ciencias, sí, en elaradoyelmar.blogspot.com. Y lo que no está allí por temor u olvido está en trincheraderosas.blogspot.com. Mira, te faltó la 97.3 Voces Libertarias, Voces Libertarias, ¿verdad? Vale, estamos empezando por ahí. Vamos, entonces, ¿querías comentar algo, Toby, del audio del comandante Chávez allí, en ese mensaje a la clase obrera? Que hable la columna. Ahora, lo que uno de esto le pega una nostalgia del comandante, hace falta. Sí. La burguesía, la oligarquía, sabía quién tenía que eliminar, ¿verdad? Sí. El hombre estaba adquiriendo una comprensión del problema revolucionario, pero cada hora, cada día. Evolucionando muy rápido, tuvieron que matarlo, chicos, asesinarlo. Sí. Que da tristeza. Pero y después asesinar su legado. Sí, después viene lo demás. Bueno, ese es pero eso ya no es tarea de la oligarquía, sino del asesinato. De la por ahí anda socialdemocracia. Por ahí anda una columna que habla de esas deformaciones de los legados. Dígame el legado de Cristo, chicos. Un hombre que andaba por las orillas del lago allá del mar de Galilea en sandalias. Sí. Lo quieren poner en Rolls Royce. Con una batica. Y tú llegas a la Capilla Sistina y dices, ¿qué tiene esto que ver con Cristo, chicos? Bueno, imagínate, así deformaron el socialismo y todo. Bueno, vamos con el texto rojo de hoy, que tiene que ver con este arranque que hacíamos con el comandante Chávez en ese mensaje a la clase obrera venezolana. Texto rojo subversivo que hemos intitulado El presidente Maduro tiene razón. Bienvenida la autocrítica.
En el discurso del 1 de mayo pasado, el presidente Maduro argumentó que la clase obrera no está en capacidad de asumir el control de la economía nacional. Comillas. Le falta mucho en organización, en preparación. La afirmación abrió una importante discusión. Se trata de un asunto central dentro de la revolución. Vamos a escuchar al presidente Maduro y comentamos este párrafo al regreso. La clase obrera venezolana todavía le falta mucho en organización, en preparación para asumir la conducción económica de la patria, para construir el socialismo y para vencer a los pelucones en la guerra económica. Pero fíjate una cosa, ¿a qué punto hemos llegado la revolución? Hay un punto donde, que es lo que estamos tratando, de cómo la clase obrera adquiere la conciencia para ser un factor revolucionario, o sea, el factor central de una revolución. La ideología de la clase obrera, o la clase obrera encontrada con su ideología, es entender la dominación. Si la clase obrera es el motor de la revolución, la burguesía desmonta ese motor por medio de desmontarle la ideología. Es claro, ¿verdad? Es su tarea diaria. Si tú no entiendes cuál es el mecanismo de dominación, no puedes estructurar un mecanismo de liberación. De eso está tratando. ¿Qué le pasa al presidente Maduro? Se están dando cuenta de los errores cometidos en Sidor, en el control obrero, en el Dacaso. Están cosechando eso y se hace un diagnóstico, pero no se hace una autocrítica, no corrige los errores, sigue por el mismo camino que lo va llevando al abismo. Sí, pero también es importante decir, porque muchas personas, y he visto error común, afirmar que por el hecho de ser obrero ya tiene la ideología impregnada, o está impregnada de la ideología de la clase obrera. Es justamente lo que queremos decir. Clase obrera no es lo mismo que ideología de la clase obrera. Es importante para los que nos escuchan. Y muy diferente. La clase necesariamente no es ideológicamente consustanciada con lo que propone o con lo que debe proponer como clase liberadora. Pero ven acá, lo que dice aquí el coronel, si eso fuera así, la revolución estuviera hecha. Bastaría con que haya un presidente como Lula, por ejemplo, para que Brasil sea sea revolucionario. Si la clase obrera tuviera la ideología de la clase obrera, ¿verdad? Entonces no sería dominada, sería una clase de la liberación. Emancipadora. Pero ¿qué es lo que pasa? Para que exista la dominación tiene que existir la migración de las ideologías. La ideología dominante de la burguesía migra y se apodera, coloniza a los sectores que debían tener otra ideología, a la clase obrera. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa ideología capitalista en la clase obrera? Con los sindicalistas, que son unos comerciantes de la fuerza de trabajo. Y fíjese, esto es claro cuando uno mira cómo una ideología dominante puede ser trasladada a una ideología dominada. Pero bueno, el hecho es que funciona. Fíjense, por ejemplo, cómo en el mundo se aceptó la esclavitud como un hecho natural, y los esclavos aceptaban esa dominación en un momento que pensaron que se merecían eso, ¿no? El señor feudal también, la ideología del señor feudal pudo colonizar a los siervos, y por eso el mundo vivió siglos de feudalismo. Y ahora es por eso que la ideología de la clase dominante, que es la burguesa, la dueña de los factores de producción, ¿verdad?, hace que el obrero piense que es como ella y se comporte como tal, traicionándose a sí mismo, traicionando a la clase, traicionando a su deber histórico, que es liberar a toda la sociedad. O sea que antes de librar la batalla económica, inmediatamente o conjuntamente librar la batalla contra los valores y la ética del capitalismo, que es la que hace que se reproduzca
esa conducta e impide que el socialismo se avance. Sí, lo que decía Saturno es lo que decía Chávez al comienzo. Chávez arranca diciendo cuál es lo central del capitalismo, el egoísmo, y termina su mensaje a los trabajadores diciendo una clase que se interesa por sus propios intereses, no por los intereses de toda la sociedad, es una clase obrera, pero una clase obrera egoísta, con los valores del capitalismo. Claro. Muy claro. Claro. En el capitalismo, la clase obrera no se reconoce como clase. Sus dirigentes la confinan al economicismo. La discusión del contrato colectivo es la meta más alta. A lo sumo, dirigir una fábrica. No pone en peligro al sistema. Esta situación de explotación y de inconsciencia de los obreros se mantiene, entre otras cosas, por la ignorancia. Solo le está dado conocer su parcelita de trabajo. A ella se confina. En estas condiciones de dominación capitalista, la clase obrera carece de proyecto de sociedad. El conocimiento de lo global del sistema está reservado a la clase dominante, que pone a su servicio a las otras clases y a sus componentes. Pero hay que decir una cosa, fíjate, que es muy importante lo que hablaba el coronel. La ideología de la clase obrera puede encarnar en otras clases, y es lo que ha pasado, y la clase obrera en otros casos recluta a otras clases, campesinas por ejemplo. No, sí, de la pequeña burguesía también. Uno piensa en el Che Guevara, Fidel Castro, sectores de la pequeña burguesía. Pero entonces es muy importante, porque el presidente dice, no, para conducir la economía, un momentico, conducir la economía tiene que ver con conducirla con la ideología de la clase obrera, claro, no el obrero. Por eso es que el control obrero es malo. Es reaccionario. Es reaccionario. El obrero engorilado. No, el obrero convertido en ideología o empapado de la ideología capitalista. Pero bueno. Y otra distorsión común que se aprovecha en esta confusión es plantear que hay que desarrollar las fuerzas productivas, es decir, hacer más obreros, como que esto por sí solo de manera natural van a adquirir la ideología correspondiente a su clase. Y eso no es así. De ser así, en Alemania estarían haciendo revolución, que es una sociedad con una clase obrera desarrolladísima e incluso educada. Educada, pero en los valores y en la ideología de la clase dominante burguesa capitalista. Pero alguna vez se habló... Y por eso nunca será revolucionaria. Se hablaba de el fin de la revolución porque la clase obrera iba disminuyendo con la tecnología. Uh-huh. Sí, pero es la ideología lo importante. Exacto. Es la ideología lo importante. Y otra cosita más ahí en lo que dice Humberto, que los teóricos dicen que la clase obrera, o sea, los obreros, la agregación de obreros se hace clase cuando entiende el poder y entiende su papel histórico. Bueno, por eso el marxismo la divide en clase en sí y clase para sí. Y clase para sí. O sea, clase en sí es porque existe. Potencialmente. Existe. Hay una clase obrera. O sea, la evolución de la sociedad llevó a que haya obreros y haya burgueses. Claro. Entonces existe como clase en sí, pero no existe como clase para sí. Claro. Existe como clase para sí cuando entiende y lucha por el papel histórico que es liberar a toda la sociedad. Exacto. Ahora, y juega un papel en la evolución de esa clase obrera para que se encuentre con su ideología, el papel de la vanguardia. Perfecto, eso viene ahora. Y a través del ejemplo, además de eso. Bueno. Sí, eso viene ahora. Con la revolución, la clase obrera debe adquirir conciencia de sociedad, de que la única emancipación posible es la superación del capitalismo, liberar a toda la sociedad. Conciencia del socialismo como proyecto emancipador de ella y de toda la sociedad. Esa es la lucha central del proceso revolucionario, la toma de conciencia de la clase trabajadora de su papel histórico, y con esa conciencia impregnar a toda la sociedad. Esa es la manera de dirigirla y dirigir a la economía. Allí está la clave. Entonces, la revolución es impregnar a la sociedad de la ideología proletaria. Cuando se dice que la clase no está en capacidad de asumir el control de la economía, se está diciendo que carece de la ideología proletaria, que está colonizada por la ideología capitalista. Es lo que viene pasando, una confusión en eso,
¿verdad? Puede llamar a los obreros a dirigir la fábrica y dirigir la nación en sentido capitalista. En sentido contrario a lo que crea que es. Claro, sí. Entonces lo que está haciendo es transformando a los líderes sindicales en capitalistas y abriéndoles las agallas a disputar las prebendas del capitalismo. Pero avancemos porque ahí hay un concepto que vamos a explicar, es qué es que sé la ideología proletaria, ¿no? La ideología proletaria es, en pocas palabras, la ideología de la integración de la sociedad, regida por el principio, la suerte del todo depende de la suerte de cada uno, y la suerte de los individuos depende de la suerte del todo. De aquí se desprende el axioma de cada uno según su capacidad, y a cada uno según su necesidad. Fíjate, el primero es un principio y el segundo un axioma, ¿verdad? Ahora, el principio es lo colectivo, y de ahí, de esa convivencia que es única de esa clase, es que surge la teoría que hecha por otra gente, puede ser, de la existencia proletaria. Un ejemplo. Yo creo que es bueno ejemplificar, eso es lo que te iba a decir. Un ejemplo. Una lancha que trabaja en el lago de Maracaibo de petrolero, viendo los pozos y ayudando. La gente que está ahí, toda la gente, el éxito de la lancha depende del buen desempeño de todos los que están ahí. Todo. Desde el capitán hasta el que lanza el cabo cuando llega al puerto. Depende del concierto. Sí. Ahora imagínate tú que llegue un capitán rascado y tal, se embroma la lancha. Pero si el que debe lanzar el ancla no lo lanza, también. Entonces la suerte de la lancha, que es el todo, en este caso pensemos que sea la sociedad, ¿verdad? Depende del accionar de cada uno. Y el bienestar de cada uno depende del accionar del todo. Ese es el socialismo. Más nada. La lancha trasladada a toda la sociedad. Y hay otro ejemplo también de cómo otras clases se han proletarizado, que es el ejemplo de Che Guevara en el socialismo del hombre en Cuba, que él habla de la guerrilla, de que en la montaña se proletarizaron. Y es que en la guerrilla, lo saben los expertos aquí, la suerte de uno también depende de la suerte de todo. El que está de guardia esa noche no se puede quedar dormido porque pone en peligro a todo el campamento, y el cocinero y todos tienen un papel muy importante. Mire, y de ahí se desprende una cantidad de cosas que están olvidadas en esta sociedad, que es la solidaridad, en este caso, en la fábrica, en la columna guerrillera, en la lancha. Debe desarrollarse por esa existencia un sentido de solidaridad, de pertenencia, de echar para adelante todos en conjunto. Decía el Che que la velocidad de la columna guerrillera era del hombre más lento, porque no se podía abandonar al que venía de último, y todo eso cualquiera que practique el arte militar diría, no, eso es un disparate. Hay que ir rápido, y el que está atrás, que se quedó rezagado, no participa. Y es el principio del capitalismo. Pero fíjense, la guerrilla en Cuba fue una guerrilla triunfante, porque ya era triunfante en lo moral, en lo ético, en lo que estaban proponiendo al mundo, en lo que estaban proponiéndole a esa sociedad. Pero fíjate, porque estaban practicando ya el socialismo. Fíjate, si tú vas en una, y eso ha sucedido, si tú vas en una columna, una fila, caminando en la montaña, y la gente son enemigos, es como esos maratones que hacen en la televisión, a ver quién llegue primero. El que se retarde, más bien lo ayudan a embromarlo, ¿verdad? Es la competencia del capitalista. Porque es la competencia. En cambio, en el socialismo, esa misma columna sería evaluada toda. Uh-huh. Es lo mismo que en la clase, el estudio. Un año, la nota de cada uno. Ok, está bien, pero debe haber una nota del curso. Uh-huh. Para entonces los menos aventajados ayuden a los otros. Pero como es capitalismo, hay la nota, ¿verdad? Sí. Y el otro, el que quede, que no entendió, que perdió los apuntes, ese se embromó. Sí. Avance. La revolución no ha sabido impregnar a la sociedad con esta ideología, y tampoco hacer consciente a la clase obrera de su condición de clase, o como diría un clásico, hacerla
una clase para sí. Mira, la revolución no ha sabido impregnarla, pero también hay que decir que la pequeña burguesía y la socialdemocracia han saboteado todos los proyectos que el comandante Chávez quería para... Sí. O sea, la han reimpregnado de capitalismo. La revolución, en su proceso, desarrollándose en medio de una lucha de clases profunda, ha hecho concesiones importantes a la ideología capitalista, al egoísmo. No ha podido superar la fase de la emoción, del sentimiento. Esta situación se agravó con la llegada de este gobierno francamente dirigido por la socialdemocracia. Entonces hubo una explosión de individualismo, de egoísmo, de prestigiar las salidas aisladas. Se abortaron los caminos hacia lo social, se arrinconó el trabajo voluntario colectivo y se prestigió el dacazo, el rebusque personal, el logro sin esfuerzo, el bachaqueo. Los instrumentos nacionales, creadores de opinión, la televisión, la radio, el Ministerio de Cultura, el de Información, han estado fundamentalmente al servicio de esto, de lo individual. Fíjese, esto es otra distorsión o que preocupa. Este gobierno se ha definido como un gobierno obrero. Preocupa porque los obreros colonizados por el capitalismo han formado organizaciones sindicales cuya práctica ha sido fundamentalmente ponerse de acuerdo con la burguesía y terminan con el jefe, los dueños de la fábrica, y terminan traicionando a la clase, vendiendo incluso hasta las conquistas, hasta los reivindicativos, lo terminan vendiendo. Entonces es preocupante que a veces este gobierno, definiéndose como obrero, paralelamente impulsa acuerdos con la burguesía. Entonces es complicado porque confunde y evita que los obreros adquieran conciencia, que es la única manera de que estén preparados, que es la crítica inicial con la que arranca este programa, que es la crítica que le hace el presidente Maduro de la falta de preparación de los obreros para tomar el control de la economía. Es parte de la manifestación de la lucha de clase que se da también en el seno de la clase obrera. Y que las ideologías en pugna afloran allí. Pero era casi la dirigencia obrera. Y que la ideología revolucionaria está perdiendo, ¿no? Si la dirigencia obrera habla de capitalistas buenos, sí. Si la dirigencia obrera renuncia, abdica de su ideología y dice que hay un capitalismo bueno, cabría preguntarle, no explota entonces, ¿de dónde saca la plata? O es ladrón porque explota a los obreros, o es ladrón porque se apropia de la renta, pero capitalismo bueno no hay. Claro. Pero si el obrero abdica de su estrategia, de su sentido histórico, ¿qué se puede esperar? Pues sí. No son obreros, nada más de nombre, sí. Más nada. Trabajan en una fábrica. No, trabajan. Esa palabra están en la nómina. Vamos a cerrar. La revolución ha fallado en la formación de la conciencia del deber social, en la consolidación de la ideología proletaria, y de allí la falta de formación de la clase obrera encontrada con su ideología para asumir el control de la economía. Esa formación, al contrario de lo que piensan algunos, no es espontánea, es producto del trabajo consciente de la vanguardia, de los dirigentes, del partido. El presidente Maduro tiene razón. Su declaración es una autocrítica. El gobierno debe llevarla a la práctica. Debe tomar las medidas para reconocer los errores de la revolución y corregirlos, empezando por abandonar el reformismo, el coqueteo con los capitalistas, renunciar a la tesis de un capitalismo bueno. Se debe poner todo el poder del Estado al servicio de la lucha contra el egoísmo y a favor de la fraternidad, del amor, de, como dijo Martí, de todos por el bien de todos. Así podremos decir, la ideología de la clase obrera está en capacidad de asumir el control de la economía, de la sociedad. Cero. Sí, creo que es una responsabilidad de la vanguardia y del gobierno, en este caso, por ser vanguardia de la revolución, de señalar al enemigo, definirlo con claridad y definirse él, definirse como clase y definirse como representante de la clase. Redefinirse. Redefiniendo el enemigo uno se sitúa, se redefine. Y volver al camino de Chávez, donde la estrategia estaba clara, era el socialismo la vía. Sí. Bueno, nos vamos, quedó redondito el programa de hoy, me gustó. Bueno, ¿Qué le pareció? Me agarraste ebrio, oligarquía maldita de tu madre, de tu concha que te parió.
La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblad, viva la libertad.